Buenas tardes a todos, bienvenidos a Casa de América. Soy Santiago Miralles, el director de esta institución. Les doy a todos, por supuesto, la bienvenida y muy especialmente a Chema Forte, el director de Radio 5, y Alfonso Armada, el presidente de Reporteros Sin Fronteras. Un año más, creo que son 5 ya, hablábamos ahora, la Casa de América acoge este programa especial sobre la libertad de prensa y estamos encantados de hacerlo. Uno de nuestros propósitos en la Casa de América siempre es, por supuesto, dar información, ayudar, coordinar el trabajo de los periodistas y por eso nos importa mucho y seguimos muy de cerca lo que pasa en toda América Latina con los colegas de los reporteros, de los periodistas que están aquí ahora con nosotros y vemos con preocupación la situación en que están en algunos de esos países. Así que me alegro mucho de que tratemos este tema aquí hoy y que se hable con claridad de los problemas que atraviesa el ejercicio libre de esta profesión, que es fundamental para las democracias en toda América, en nuestro querido continente americano. Yo quería solamente tener aquí un recuerdo emocionado y agradecido por Malén Aznarez, que fue la presidenta de Reporteros hasta este año. Y también extender mi condolencia y mi preocupación por los muertos, los periodistas muertos en toda América, los 3 últimos del comercio de Quito, pero que son unos más, lamentablemente, de una larga lista, una lista muy preocupante de periodistas que no pueden cumplir su profesión en ese país y a quienes han arrebatado el derecho más elemental, no ya el de la libertad, sino el de la vida. Así que, sin más, le paso la palabra a Chema primero y a todos les deseo una estancia aquí, una jornada de mucho interés. Gracias. Gracias, Santiago. Bueno, Santiago me lo ha quitado. Me lo has quitado, Santiago, porque Malén fue presidenta de Reporteros, pero también fue jefa de informativos de Radio Nacional de España y, por lo tanto, la jefa de Radio 5. Una jefa excelente, extraordinaria, una periodista magnífica y una persona sensacional. Es una pena que hoy ella no esté aquí con nosotros para vivir estas 2 horas de radio. Desde Radio 5 solamente queremos dar las gracias a todos, a la Casa de América por vuestra hospitalidad, a Reporteros Sin Fronteras, a Alfonso por contar con nosotros, a los músicos que hacen un esfuerzo para venir aquí a cantarle al mundo a través de las ondas, a vosotros, al público que os habéis acercado hasta la Casa de América, a los técnicos de Radio Nacional que hacen un esfuerzo siempre muy grande, a Lara que pierde muchas horas y mucho esfuerzo para organizar este programa, a Lucía, que renuncia a su programa para venir a este. Así que gracias a todos, espero que no se me olvide a nadie, porque tenemos en un año muy difícil que seguir luchando por nuestro trabajo, por nuestro oficio y por nuestra profesión. Alfonso, espero que Reporteros Sin Fronteras el año que viene pueda volver a hacer aquí en la Casa de América con Radio 5 el programa. Hola, buenas tardes. Gracias a Chema, gracias a Santiago. La verdad que nos sentimos muy bien acogidos aquí y estaremos encantados de verlo el año que viene. Tengo conmigo un libro que se llama Romper el silencio, publicado en México el año pasado, 22 gritos contra la censura. De alguna manera representa lo que busca Reporteros Sin Fronteras, que las voces de los periodistas que cuentan las injusticias, que cuentan la represión, que cuentan la corrupción, sigan vivas, no sean perseguidas porque es necesario para la democracia. Gracias a ustedes, gracias a Radio 5 y espero que disfruten de esta tarde y gracias a los músicos por iluminarnos con su música. Gracias. Saludos de Lucía Vilaplana y de Lara López. Son las 5 de la tarde y 8 minutos, las 4 y 8 en Canarias. Es 3 de mayo, el día señalado por Naciones Unidas como Día Mundial de la Libertad de Prensa. Este año las noticias sobre la libertad de prensa tampoco son muy buenas, pero seguimos informando. Es lo que hacemos en Radio 5 habitualmente. Y por tercer año consecutivo, en colaboración con Reporteros Sin Fronteras desde la Casa de América en Madrid, Radio 5 dedica este programa especial a repasar el estado de la libertad de prensa en el mundo, en Latinoamérica en especial y en nuestro país, por supuesto. Un ejercicio necesario y creemos y esperamos que de sumo interés para nuestros oyentes. La libertad de prensa no es un lujo, aunque lo pueda parecer. Es un derecho fundamental de la sociedad y uno de los más importantes porque sin libertad de prensa ninguna sociedad puede considerarse democrática. Es de todos conocido, pero seguramente no viene mal recordarlo en este día. El artículo 19 de la Declaración Universal
de los derechos humanos proclamados como derechos fundamentales por Naciones Unidas. Dice así: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Esa es la teoría, pero hace solo 3 días que el terrorismo yihadista asesinó a 9 periodistas en Kabul, en Afganistán, en la masacre que provocó con 2 kamikazes, uno de ellos disfrazado de reportero. Esto ha disparado el número de informadores asesinados en lo que va de año. Son ya 27, 23 periodistas y 4 cibernautas. 2 países latinoamericanos en concreto van a ser en este 2018 los protagonistas de este acto conjunto de Reporteros Sin Fronteras y de Radio Nacional de España, Radio 5, en la Casa de América: México y Colombia. México, por razones obvias, es donde más periodistas mueren asesinados sin que el país esté en guerra y donde ahora mismo resulta más difícil y más peligroso ser periodista. Desde el 3 de mayo del año pasado han sido asesinados allí en México 13 periodistas y colaboradores de prensa, 11 el año pasado, 2 este, y la situación no mejora, más bien va peor. No hay investigaciones sobre estos crímenes o, si las hay, no llegan a ninguna parte. Colombia también atrae especialmente nuestra mirada en este 2018 porque está inmersa en un periodo difícil, complicado, pero de recomposición de la convivencia y de la vida pacífica. Es cierto que las cifras han variado en los 2 últimos años, si hablamos de secuestrar y asesinar a periodistas, pero es que se sigue haciendo. Hace solo unos días fueron asesinados 2 periodistas y su chofer en la frontera entre Ecuador y Colombia, que habían sido secuestrados previamente por una facción disidente de las FARC. Vamos a hablar también, por supuesto, de más países de Latinoamérica a lo largo de este programa, de Venezuela, de Brasil, de Ecuador, y sobre todo queremos repasar el estado de libertad de información en el periodismo que se escribe en español. Y en este día vamos a recordar también que Reporteros Sin Fronteras España mantiene una campaña solidaria con los periodistas encarcelados en el mundo. Invita a los periodistas españoles a apadrinar a 10 de ellos para que su nombre y su causa no se queden entre rejas, para pedir su libertad. Y hablaremos finalmente, tenemos que hacerlo, de cómo se presenta el futuro y de los principales retos del periodismo libre en estos momentos. Esas noticias falsas, la manipulación en las redes sociales, la mentira y la propaganda, viejos y nuevos enemigos de la prensa libre, a los que hay que combatir sin duda, por salud democrática sobre todo. También por salud y por placer, en este espacio de 2 horas que estamos abriendo en Radio 5, porque vamos a tener música en directo, la música y la solidaridad de los 3 grandes músicos que nos acompañan: Maruán, Rosalén y Pez Mago. Pues la música y nuestro trabajo de hoy están dedicados especialmente a todos los periodistas del mundo que ahora mismo están encarcelados o secuestrados o amenazados precisamente por informar, por contarnos lo que pasa. Empezamos ya. Y lo hacemos... La verdad necesita periodismo. Lo hacemos recordando efectivamente que la verdad necesita periodismo y lo hacemos saludando a Alfonso Armada, que es el presidente de Reporteros Sin Fronteras España desde que fuera nombrado en noviembre pasado, tras el fallecimiento de la anterior presidenta, de Malena Aznárez, a la que echamos mucho de menos, impulsora de este acto del Día de la Libertad de la Prensa en el mundo, que yo no sé cómo está fatal, ¿no, Alfonso? Bueno, la verdad es que a mí siempre me ha gustado muy poco llorar, y menos llorar por la radio, porque las lágrimas no se ven, es una ventaja. Pero sí, la información, la libertad de prensa en el mundo no vive su mejor momento, y el triste episodio de Afganistán de hace unos días con 9 periodistas asesinados viene un poco a ratificarlo. Desde Reporteros Sin Fronteras, la verdad es que nos quejamos de que se haya convertido a los periodistas en objetivo, en el hombre a batir, ¿no? Mensajeros que traen noticias necesarias, pero noticias no bienvenidas por regímenes dictatoriales y por poderes que no quieren que la verdad se descubra. Habéis señalado que nunca ha habido tantos países en negro, ¿no?, en el mapa que publicáis en Reporteros Sin Fronteras, por tomar una línea de salida. ¿Podrías señalarnos qué crees que es lo peor, lo más peligroso para la libertad de prensa en este momento y si hay algo esperanzador? Bueno, sí, siempre hay noticias esperanzadoras, pero la verdad es que hay una serie de países que son un poco los que están en el furgón de cola de esta lista que elaboramos todos los años en Reporteros Sin Fronteras. En el último lugar está Corea del Norte por méritos propios, pero ahí la acompañan países como Eritrea, Siria, China, Sudán, Djibouti, Cuba, Guinea Ecuatorial.
Bueno, países donde informar pues es jugarse literalmente la vida. Pero también hay otros países muy cercanos a nosotros por motivos históricos, por motivos de la lengua, como México, Honduras, El Salvador, Venezuela, donde también informar supone un riesgo para la vida. Nos preocupa mucho que los periodistas que intentan desentrañar las corruptelas del poder sean convertidos en objetivo. Y en Europa, además, recientemente, tristemente, también hemos encontrado que hay periodistas que han sido abatidos precisamente por contar la verdad. El año pasado, Daphne Caruana en Malta y hace unas pocas semanas, Jan Kuciak en Eslovaquia. Reporteros sin Fronteras siempre inicia su página en Internet con un barómetro que recoge los periodistas asesinados, encarcelados y con una clasificación del estado de la libertad de prensa en los 180 países de los que tiene datos la organización. Hace apenas una semana publicabais esa clasificación, un esquema básico, una especie de ficha médica del estado de salud de la libertad de prensa. España ha caído 2 puestos en esa clasificación, estaba en el 29, ahora en el 31. No es que estemos hablando de una tragedia, pero sí es significativo. Alfonso, ¿por qué hemos bajado? Bueno, estamos muy lejos de Noruega, Suecia y Países Bajos, que son los países que encabezan este ranking, este escalafón admirable. España ha bajado estos puntos por varios motivos. Primero, por lo que vivió en Cataluña en torno al 1 de octubre, aquel famoso referéndum ilegal, y sobre todo el acoso para el trabajo de periodistas españoles y extranjeros que veían impedido informar tranquilamente de lo que ocurría en Cataluña. Después también ha habido casos tan tristes el año pasado como el gobierno turco utilizaba a Interpol para intentar que fueran deportados de España un periodista y un escritor turcos, Hamza Yalçin y Doğan Akali. Afortunadamente el gobierno español se negó a este chantaje que pretendía ejercer Erdogan. Y por último también problemas graves como la ley Mordaza que impiden trabajar de forma honesta y de forma limpia. Y por último también creo que el caso de Televisión Española con el gobierno impidiendo que se cumpla un acuerdo del Parlamento para que el ente público funcione de forma mucho más abierta. No quería dejar pasar la ocasión, Alfonso, vamos muy pillados de tiempo, pero tenemos que hacer referencia a lo que está pasando con ETA. ETA es protagonista estos días porque está comunicando por capítulos su disolución, su desaparición. ETA ha sido un lastre para los periodistas, para los informadores españoles durante muchos años, amenazados, atemorizados, incluso 3 asesinados. ¿Qué ha supuesto? Bueno, España no estaba precisamente muy alta en este escalafón por culpa de ETA, porque ETA amenazaba precisamente la libertad de información. Mataba a periodistas, amenazaba a periodistas, impedía que los ciudadanos tuvieran una información fidedigna. Y por eso también hemos bajado puntos ahora, por el nacionalismo exacerbado. Entonces, bueno, desde aquí queremos llamar precisamente a defender esa necesidad. Y me gustaría citar a alguien que no recibió el premio Nobel por su trabajo periodístico, Albert Camus. Albert Camus decía que un país vale lo que vale su prensa y que una labor de la prensa es elevar el lenguaje, porque es de alguna manera elevar la conciencia crítica del país. Entonces nos gustaría desde Reporteros incitar precisamente a mejorar la prensa en general para que mejore la democracia en un país. Y empezamos con México y Colombia, que son los países que habéis escogido este año. ¿Tienes así brevemente por qué, un por qué o no hace falta? Bueno, yo creo que aquí tenemos a 2 periodistas mexicanos que van a contarlo muchísimo mejor. La verdad que he traído conmigo Romper el silencio, un libro 22 gritos contra la censura, que varios periodistas mexicanos cuentan lo que supone allí trabajar por contar la verdad. México está en el lugar 147 en la clasificación de 180 países de Reporteros sin Fronteras, es el mismo puesto del año pasado y por tanto sigue en el primer plano de la preocupación de todos, por supuesto, respecto a la libertad de prensa. Es un país extremadamente peligroso, como pueden imaginar, para los periodistas. El año pasado 11 periodistas fueron asesinados y en lo que va de 2018, 4 meses y 3 días, llevamos otros 2 asesinatos, un periodista y un colaborador. Saludamos a Francisco Castellanos, es corresponsal en Morelia, la capital del estado de Michoacán, de la prestigiosa revista mexicana Proceso. Francisco, muy buenas tardes y bienvenido a la Casa de América Madrid y a este programa de Radio 5. Buenas tardes y gracias por invitarme y estar con tanta gente importante y gente muy importante de los medios de comunicación de varios estados, de varios países. Bueno, para quienes no hayan seguido su trayectoria, voy a decirles que Paco Castellanos lleva 50 años en el periodismo, siempre desde Michoacán, su tierra, haciendo fotos, escribiendo y buscando información para ese semanario Proceso, tratando temas de seguridad y de crimen organizado, pero también ha recorrido muchos países de América y de Europa. Por supuesto, también ha estado por España dando conferencias, impartiendo cursos de periodismo, casi siempre relacionados con la violencia con los periodistas que se practica en su país. Francisco, ¿la violencia contra los periodistas en México es algo exclusivo del narcotráfico?
Yo creo que sí, a excepción del caso de Regina Martínez, que era corresponsal de Proceso en el estado de Veracruz. La mayoría de los casos van 213 periodistas muertos desde el 2000 a la fecha, que es un número importante, y cada día es más riesgoso, es arriesgar la vida, como lo acaban de mencionar, porque en México existe una subcultura del narcotráfico, es decir, tiene muchos años enclavado el narcotráfico en México, no más que antes no eran tan violentos, sino eran un tipo de narcotraficantes inversionistas como Caro Quintero y Don Neto. Entonces había rivalidad, pero entre ellos, y ahora pues ya se han metido con los medios de comunicación y varias organizaciones, y en algunas conferencias que hemos estado en Estados Unidos y en México, hemos coincidido que el principal enemigo de los medios de comunicación es el crimen organizado. Desde luego, Paco Castellanos, tú te ocupas de estos temas desde siempre, desde que antes de que el narco fuese en lo que se ha convertido ahora, ¿no? Tan grande y fuese a por los periodistas de plano, ¿no? Debes de estar en su lista de enemigos desde toda la vida, desde antiguo. Te han secuestrado 2 veces. Y mi pregunta es si sigues recibiendo amenazas y cómo se sobrelleva, cómo se puede gestionar ser periodista en esas condiciones. Pues con miedo, pero es una profesión a la que yo amo y a la que le debo todo. No sé hacer otra cosa. Me preguntaba un periodista venezolano que si estaba amenazado y se me habían secuestrado 2 veces, ¿por qué no dejaba el periodismo? Le dije, porque es lo único que sé hacer y lo voy a hacer hasta que me muera. Y trabajo en un medio que es el único medio insumiso, que es la revista Proceso, y que el crimen organizado ha terminado con el espíritu del periodismo de investigación. Ya no puede ser un periodismo de investigación ni siquiera de políticos, porque están protegidos por el crimen organizado y estamos en un estado autoritario. Todos los periodistas muertos no han estado en el lugar ni en el hecho equivocado, sino por un gobierno autoritario, en un gobierno corrupto y un gobierno que está, la mayoría, no todos, al servicio del narcotráfico. Entonces hay que hacer las cosas con mucho cuidado. Textos delicados de captura de delincuentes peligrosos normalmente no los firmo, los ponemos como redacción y se hacen en la Ciudad de México, o sea, se les pone Ciudad de México, no Michoacán. Cuando son cuestiones de ejecuciones que son el pan de cada nuestro y que desafortunadamente la sociedad mexicana se está acostumbrando a ver este tipo de cosas, que es muy lamentable, porque pues son seres humanos y la mayoría de los sicarios son jóvenes de 22 a 24 años de edad, que son gente vienen de condiciones muy humildes y que no tienen una cultura y una educación y que los utilizan como sicarios. Para mencionar un dato, hace un mes en Coahuayana, en lo que es la costa de Michoacán, pegado a Colima, encontraron 25 ejecutados en una camioneta, todos de 18 a 24 años de edad. Para que ustedes, los que nos siguen desde su casa y los que están aquí entre el público con nosotros en la Casa de América, para que ustedes puedan valorar el testimonio que nos está ofreciendo Paco Castellanos, les diré que pasó unos meses en España con la ayuda de varias ONG, incluida Reporteros Sin Fronteras, porque su vida estaba en serio peligro, pero él siempre ha seguido en el periodismo, como nos decía, dejando hasta de firmar sus trabajos, pero por su trabajo precisamente ha recibido muchos premios y reconocimientos por esos reportajes en Proceso, pero además ejerce otra función muy importante, ha sido y sigue siendo guía y referente y ayuda esencial de muchos periodistas de todo el mundo que incluso van a México a investigar. Francisco, ¿a qué les ayudas tú y por qué en México resulta imprescindible contar con esa ayuda? Porque conoces el lugar. Por ejemplo, si algún periodista, como en el caso de mi amiga Pilar, que fue a Michoacán, nosotros nos llaman fixer cuando nos contratan. Porque yo he trabajado con gente del Washington Post, del New York Times, del Le Monde, de Alemania, de Spiegel de Alemania, del Canal 2 de Alemania, de Italia, de muchos países, y yo de Inglaterra los llevo, incluso me los disfrazo, les pongo su gorrita, pues, sus lentes, para que no noten si vamos a hacer alguna entrevista, y les digo que no hablen ni en las gasolineras ni en los restaurantes.
vamos ni sacamos cámaras ni nada, vamos directamente al lugar de la entrevista, entonces ya se sacan las cámaras, porque traer cámaras en Michoacán, en la calle, es un riesgo de que te levanten, te secuestren, porque son, bueno, se llama privación ilegal de la libertad, pero el levantón es cuando te levantan para darte un mensaje o para matarte. Cuando te secuestran es para pedir rescate, ya sea que te suelten vivo o muerto. Entonces lo que yo hago es llevarlos a los lugares, porque yo conozco, yo soy de Michoacán, yo nací ahí, tengo 65 años de edad, como les dije, me inicié a los 15 años en un periódico de la secundaria y desde toda mi vida, casi normalmente, por la cuestión de que en Michoacán se daba antes sola la marihuana por sus condiciones topográficas, se daba sola la amapola, donde se extrae la morfina, la heroína, que es la droga más mortífera que existe en el mundo. Entonces la gente está acostumbrada, poblaciones completas, que se dedican al cultivo, a la venta, al trasiego de este tipo de drogas. Entonces yo conozco bien el lugar y conozco a mucha gente que está inmiscuida en el crimen organizado, y entonces ya hablo con ellos, con mis contactos, y ya llevo a los medios de comunicación. La verdad es que es estremecedor, ¿no? Terminología propia. Una de esas periodistas, hacía referencia a Paco Castellanos, a ella ahora mismo, es Pilar Bernal, reportera de Telecinco, miembro de la directiva de Reporteros Sin Fronteras. Gracias por estar con nosotros hoy, Pilar. Muchas gracias. ¿Por qué crees que resulta tan necesario que Paco Castellanos os ayude cuando vais a México? Y me pregunto si los periodistas extranjeros estáis en la misma situación que los locales o en menor peligro, o se puede medir eso, hay una gradación. Bueno, nosotros desembarcamos unos pocos días en un lugar donde los reporteros como Paco, como los Pacos de turno, se la juegan, llevan décadas jugándosela, ¿no? Peleando cada día por plantear el relato, por encontrar la mirada del periodista. Y nosotros llegamos allí unos poquitos días con nuestro paraguas de protección internacional, ese paraguitas de protección que te da ser un periodista extranjero, que eso de momento sigue siendo algo positivo en un país como México, pero donde sin duda también hay que cuidarse, ¿no? Y ahí está Paco, al que yo he llamado mi ángel de la guarda cada vez que he ido allí, tanto cuando ha trabajado conmigo como cuando me ha seguido en la distancia, ¿no? Alertándome de sal de ahí, de esa comisaría de policía en Uruapan, donde estás entrevistando a un jefe de policía que está al sueldo de los Zetas, y ahora mismo me acaba de llegar la información de que había un equipo extranjero haciendo preguntas, ¿no? y exponiéndose a un secuestro. Y cuando nos encontramos en una situación, ¿no? tan extrema y tan límite, pues tener ese paraguas de seguridad que nos dan nuestros colegas, los que no vuelven a casa al cabo de unos días, los que no vuelven aquí a salvo, ¿no? al resguardo de nuestros medios, ni de nuestros seguros, ni de nada, pues tenerle a él al lado es una garantía y un honor. Pilar Bernal ha hecho varios reportajes, sobre todo en Oriente Próximo y en países árabes, pero también mucho sobre narcotráfico y sobre sicarios en países como Colombia, Venezuela, Nicaragua o México, donde, por cierto, cubriste la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. ¿Qué presencia tiene el narcotráfico en la vida cotidiana de los mexicanos? ¿Son ellos conscientes del riesgo que están asumiendo como periodistas a la hora de informar sobre ello, de lo carísimo que puede resultar ser periodista en México? Yo pienso que muchos mexicanos no perciben el tema del narco como un problema que les afecta directamente. De hecho, una parte importante, o al menos mi percepción de la sociedad mexicana, es que no mira o no desea mirar de cara al narcotráfico, ¿no? El país es tan grande, tan potente, tan poderoso, que es posible vivir en México y no olfatear ni de lejos la presencia del narcotráfico. Está en las noticias, en los eventos, esos eventos que cubre la gente como Paco, pero es como lo que le pasa a un pariente lejano, y creo que eso hace también que de alguna manera se infravalore la importantísima labor de los informadores como ellos allí, ¿no? Creo que cerrar los ojos es también un modo de supervivencia, ¿no? para una sociedad que está muy golpeada, pero a la vez es muy peligroso porque viven en esa impunidad
tremenda, el no abordar de una manera más directa el problema hace que sigan viviendo el narcotráfico con enorme impunidad, ¿no? Y por eso pues sigue siendo el país latinoamericano donde más periodistas pierden la vida. Y yo creo que hacen un flaco favor, ¿no?, a las sociedades, las series de televisión y todas estas cosas que se inventan un narcotráfico diferente, que hacen que empaticemos con ellos quizá en algunos momentos, ¿no? Yo creo que la gente como Paco no se consideran héroes y los narcotraficantes que muchas veces la ficción nos presenta como modelos a seguir y que funcionan incluso también a nivel de la sociedad mexicana, de esos jóvenes, ¿no?, que contaba Paco, que son los sicarios, los que hemos entrevistado algunas veces, chavales de 18, 19 años que ven en esos modelos, ¿no?, un referente o una forma, una opción de vida, pues desde luego la ficción lo banaliza, pero ahí hay una crudísima realidad, ¿no?, que provoca pues víctimas irreparables cada minuto. También joven, pero en este caso periodista, es Carlos Juárez, periodista de Tamaulipas. Está pasando unos meses en España. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Está en Barcelona, invitado y acogido por una organización catalana, por Mesa por México, para que pudiera tener un poco de respiro y de tranquilidad. Imaginen ustedes. Bienvenido a Casa de América de Madrid y a este programa. Yo me pregunto, mira, en tu crónica La muerte de Ronnie no fue natural, escrita en 1994, tú te preguntabas, ¿es barbarie? ¿Es el tejido social que está roto? ¿Es la violencia del momento que se desborda? ¿Es la confusión del momento? ¿Es la reacción de los delincuentes ante la nueva estrategia de seguridad en Tamaulipas? ¿Cómo es trabajar de periodista allí, Carlos? Pues bueno, primero muchas gracias por la invitación y por hablar de Tamaulipas. Platicábamos antes de entrar acá, en vivo de que México es muy diverso, es muy grande y de pronto lo que pasa en Michoacán no es lo que pasa en Tamaulipas, no es lo que pasa en Veracruz, no es lo que pasa en Guerrero, en fin. Y trabajar en Tamaulipas es aprender a saber qué decir y qué no decir, ¿no? El resumen es aprender al silencio. Creo que de mi generación, la generación justamente de Paco, de compañeros que tengo de esa edad, ya nos enseñaban a nosotros qué tenemos que decir, cómo lo tenemos que decir, y luego después uno ha ido aprendiendo cómo puedes cubrir el funeral de un niño de 12 años que lo rafaguearon y que el gobierno dice es un niño que vendía droga, y los amigos dicen no, él no vendía droga, era un niño como cualquiera, ¿no? Es quedarte también en medio de la narrativa oficial. Yo estoy con un posicionamiento muy fuerte de que sí, el crimen organizado tiene su parte del pastel importante en todos los muertos que hay, su responsabilidad, pero en un estado como Tamaulipas, donde actualmente el exgobernador Tomás Yarrington Rubalcaba está extraditado de Italia a Estados Unidos, acusado de narcotráfico, acusado de lavado de dinero, y donde su sucesor, Eugenio Arenas Flores, también está preso, acusado por Estados Unidos, acusado por narcotráfico y por lavado de dinero. Pues no te explicas que el crimen organizado avance solo, ¿no? Avanzó en Tamaulipas con un apoyo muy fuerte del gobierno y también con un apoyo muy fuerte de cierta parte de la sociedad civil que pensó que allí iba a tener un respaldo, y que bueno, que hemos visto que ahora es sangre, dolor, miedo, pero también esperanza en pensar que pueden cambiar las cosas. Escribe muy bien Carlos Juárez, no puedo hacer un resumen de todo lo que has hecho porque son muchísimas cosas, empezaste muy joven. Repasando el perfil, queda claro, sin embargo, que lo que más le interesaba a este estudiante de la información ya desde el principio era la información cultural. De hecho, la memoria oral de las músicas tradicionales de Tamaulipas, por ejemplo, y yo conozco muy bien el periodismo cultural, lo defendemos mucho en Radio 3, tengo un programa de música diario, en fin, parece que ni siquiera a eso te puedes dedicar de manera tranquila estando en México. Es que como el narco ha sido transversal, la violencia más que el narcotráfico ha sido transversal, ha cruzado desde el empresario, el bolero, el músico, el periodista, la ama de casa. A todos nos ha tocado de alguna manera. Yo siempre sostengo de que para que el crimen organizado y la violencia también que ha ejercido el ejército mexicano y la marina sobre el periodismo haya llegado al periodismo, es porque ya cargó contra toda la demás sociedad. O sea, y lo vemos
hace menos de un mes y medio, la Marina, desde un helicóptero, rafagueó a una familia, murieron de ahí la mamá y 2 niñas, el papá quedó herido. La Marina de pronto dijo, no informó de eso, pero pues vas haciendo uno como reportero redes con muchos corresponsales, que es un punto importante. Los corresponsales de otros países en México tienen acceso a otra información, y bueno, pues es parte también de reportar ese tipo de cosas, que hago hincapié. También hay una gran parte del Estado que ejerce la violencia, y la música es como mi parte en que trato de tranquilizarme, trato de decir, bueno, hay esperanza. Sin embargo, pues la cultura del narco, que también lo menciona, ha también pegado a muchas músicas. Entonces es muy, muy complicado y doloroso hacer esto. Os agradecemos muchísimo estos testimonios, porque hacen que por lo menos nos hagamos una idea de cómo tenéis que vivir y cómo tenéis que trabajar en esa parte del mundo. Os agradecemos muchísimo que compartáis esas experiencias. Antes de terminar esta charla y de que te vayas tú, Pilar Bernal, me gustaría que nos hablaras en un minuto apenas, pero que nos digas a quién apadrinas tú. Apadrinas a algún periodista, ¿verdad? Sí, a Nargis Mohammadi, que está en la otra punta del mundo de México, está en Irán, un país que tampoco está en guerra, pero donde es muy duro, muy difícil ejercer el periodismo libre, ¿no? A Nargis la detuvieron por defender los derechos humanos, por protestar por el encarcelamiento de otro colega que acabó muriendo en prisión. Y es una periodista comprometida. Su marido, también periodista, ha pasado épocas durísimas dentro de esa terrible cárcel de Evin, donde el régimen de los ayatolás sepulta, ¿no?, la opinión y la libertad de sus periodistas. Y bueno, pues desde Reporteros Sin Fronteras también recordamos a Nargis y exigimos a ese gobierno de Teherán que la ponga en libertad. Gracias, muchísimas gracias a los tres. Para los periodistas mexicanos amenazados, para la periodista encarcelada que amadrina Pilar, para el fotógrafo egipcio que amadrino yo, Shaukan. Buenas tardes, soy Ángeles Bazán, amadrino a la periodista china Gao Yu, condenada en el año 2015 por hacer su trabajo. Gao Yu escribió acerca del llamado documento número 9, considerado alto secreto por las autoridades chinas. ¿Por qué? Porque ahí el gobierno chino expresa lo que realmente piensa del resto del mundo y no quiere que se sepa. Habla de los riesgos de la democracia, de los peligros de la prensa independiente. Curioso, ¿no? Gao Yu actualmente está en arresto domiciliario. Sabemos muy poco de ella porque el hermetismo es prácticamente total, pero sí sabemos que está vigilada permanentemente, que a menudo las autoridades han entrado en su casa con las excusas más peregrinas, que está vigilada, que está silenciada. China es uno de los países en los que más periodistas hay encarcelados o condenados por hacer su trabajo. Es muy inquietante que a una persona se la prive de libertad por contar la verdad. Por eso amadrino en este caso a Gao Yu, porque sé que la presión internacional da resultados. A menudo muchos periodistas han sido liberados y por eso también sé que cuando un hecho no se habla de él, no existe, es importante que se cuente. Por eso desde aquí pido a los gobiernos de todo el mundo que liberen a todos los periodistas encarcelados, que permitan a los periodistas hacer su trabajo, que es contar la verdad de forma independiente, y que permitan a la ciudadanía que respeten el derecho de la ciudadanía a estar informada. Y a Gao Yu y a todos los periodistas encarcelados les digo que no están solos. Las campañas de Reporteros Sin Fronteras dan resultados. Estamos con ellos. Gracias.
Ángeles Bazán, muchas gracias. Una de las periodistas españolas que apoya la campaña de apoyo a los periodistas presos de Reporteros Sin Fronteras. Bueno, pues pasan ya 43 minutos de las 5 de las 4 en Canarias y seguimos en Radio 5 Todo Noticias en Casa de América, en Madrid, en colaboración con Reporteros Sin Fronteras España para repasar el estado de la libertad de prensa en el mundo. Un indicador esencial, no nos cansamos de repetirlo, para medir la salud democrática de los países. Y efectivamente no olvidamos que Reporteros Sin Fronteras en este Día Mundial de la Libertad de Prensa siempre pide la mención especial a los periodistas encarcelados y secuestrados en todo el mundo. Y en este momento tienen contabilizados 317 periodistas y cibernautas encarcelados en diferentes países. El número de secuestrados es siempre más incierto. Hay secuestrados en Siria, sobre todo periodistas locales, y en otros países de Oriente Medio. Las mayores cárceles de periodistas del mundo siguen siendo China, con 54 encarcelados, Turquía, con 35, y Egipto, con 31 informadores presos. Y sobre estos datos, solo añadir que en Latinoamérica, en general, no se les encarcela, aunque hay 2 presos en Venezuela, no se les encarcela, sí se les secuestra o se les asesina, como acaba de suceder en Ecuador, les contábamos hace unas pocas semanas. La campaña de apadrinamiento de Reporteros Sin Fronteras España incluye a 10 de esos periodistas encarcelados, los podemos ver en las fotografías que estamos proyectando aquí en Casa de América, y pide a los periodistas españoles que les apadrinen. 2 de esos padrinos son José Antonio Guardiola, director del programa En Portada de Televisión Española, y Alicia Gómez Montano, también periodista de Televisión Española y miembro de la directiva de Reporteros Sin Fronteras. Bienvenidos los dos a Casa de América y a Radio 5. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y lo primero que os vamos a preguntar es a quién apadrináis y por qué. Bueno, yo apadrino al periodista egipcio Mahmoud Abu Zied, que se le conoce por el alias de Shawkan. De su caso, a mí lo que más me conmovió fue... Shawkan fue detenido mientras cubría una manifestación de los hermanos musulmanes en 2013, junto a otros 2 periodistas occidentales que fueron inmediatamente liberados y se les pidió perdón, pero él, 5 años después, sigue en una cárcel. En principio, la batería de acusaciones es larguísima, se pidió cadena perpetua, pero en marzo, según hemos sabido, el fiscal ha pedido también la pena de muerte. Eso me conmovió y lo que me indignó y lo que me indigna es que Shawkan sigue en la cárcel de Tora, conocida como el Templo de la Tortura. Fue compañero de cárcel de una persona que seguramente no estuvo allí solo por cubrir una información y que ya está en libertad y que se llama Hosni Mubarak, y Shawkan sigue en la cárcel. Es durísimo, ¿eh? Además, las circunstancias en torno a su familia, cómo está, lo mal que está de salud Shawkan, es terrible. Alicia. Pues yo no apadrino a un periodista tan conocido como Shawkan, que afortunadamente él no ha salido de la cárcel, pero su caso sí que ha trascendido bastante. Apadrino a un periodista de Bangladesh, se llama Salam Choudhury. Este es un país donde la influencia islamista ha ido en aumento y él tiene, entre comillas, la mala suerte de ser el editor de Weekly Blitz. Es un periódico antiyihadista. Choudhury aboga por el entendimiento entre culturas y fue detenido cuando quería ir a Israel a una reunión de carácter cultural. A partir de ese momento fue acusado de traición, de sedición y también de blasfemia. Y desde el año 2012 está encarcelado. Y como suele pasar, están encarcelados en unas condiciones absolutamente penosas y con unos graves problemas de salud que nadie atiende. Está bien que seamos altavoz de esos casos, que se conozcan. Vosotros 2, José Antonio, Alicia, viajáis con frecuencia por Latinoamérica y queremos incorporar a esta charla a una periodista brasileña, Natasha Isis, es de Río de Janeiro, freelance y actualmente residiendo en Madrid. Natasha, buenas tardes, bienvenida. Natasha Isis se formó en la Universidad Federal de Río, hizo el máster de periodismo del país en Madrid y ofrece actualmente su trabajo en varios medios. Ella fundó y coordina un proyecto digital en portugués que se llama Mulheres que Escrevem. Es periodista freelance, lo decía, según Reporteros Sin Fronteras, estos son los periodistas con menor protección, los que trabajan con el mayor riesgo. Tú eres testigo de que eso es así y además ser periodista y mujer es más arriesgado todavía en Brasil. Estamos viendo movilizaciones contra el acoso por parte de las periodistas brasileñas. Sí, es verdad. Con relación a ser periodista y mujer, bueno, el feminismo vive un gran momento en Brasil y creo que eso es porque todavía hay mucho trabajo por delante. Y de hecho un estudio hecho por la plataforma Género y Número en Brasil, con el apoyo del Google News Lab, puso en datos la desigualdad y el acoso que sufren las mujeres en las redacciones brasileñas.
Según el estudio, 73% de las periodistas entrevistadas afirmaron haber escuchado bromas o comentarios de naturaleza sexual en el ambiente de trabajo. Y este año la campaña online Déjala Trabalhar, movilizada por periodistas deportivas brasileñas, también se hizo viral después que una periodista fue acosada durante un directo televisivo. Así que esa es la situación ahora mismo. En Brasil el periodismo es una profesión de riesgo, aunque si bueno, hacemos comparaciones, la situación no es tan dramática como en México, pero es terrible tener que hacer comparaciones en estos casos, la verdad. Este año 2 periodistas han sido asesinados en la región norte, aunque Reporteros Sin Fronteras solo recoge uno, y además por lo menos 19 periodistas y profesionales de la prensa han sido agredidos en diferentes ciudades en abril por la cobertura del encarcelamiento del expresidente Lula da Silva. ¿Qué pasó en ese caso? Pues en Brasil, como en muchos países, los grandes medios de comunicación son controlados por grandes empresas y, claro, ellas tienen sus intereses políticos y económicos. Lo que pasa es que esos medios suelen ser acusados por parte de la clase política y de la población de manipular la información según sus intereses. Y lo que pasó durante la cobertura del encarcelamiento del expresidente Lula fue, creo que, un reflejo de esa tensión. Porque, por supuesto, llegó a un extremo inadmisible, pero esas personas estaban ahí intentando hacer su trabajo y fueron agredidas por manifestantes y por políticos que estaban ahí, que incentivaron todo eso. Brasil está viviendo un momento político muy complicado. Y estamos hablando mucho también últimamente de noticias falsas. Tú, Natasha, ¿qué papel crees que pueden jugar en tu país las noticias falsas, esa intoxicación en las redes, en la calidad de la información que reciben los ciudadanos? ¿Crees que va a ser importante todo este fenómeno, por ejemplo, en el desarrollo de las elecciones que van a celebrarse en Brasil en octubre? Sí, seguro, es un problema muy serio y mi opinión es muy difícil de solucionar, especialmente porque en Brasil las noticias falsas no son solo un problema para la calidad de la información, sino son también un negocio. Frente a las elecciones de octubre, las noticias falsas se convirtieron también en una estrategia política y los candidatos buscan desmoralizar la competencia a través de esas mentiras que llegan por las redes sociales. Y ese es un problema muy difícil de controlar, especialmente en un país en que las noticias llegan por WhatsApp y en que hay como 100 millones de usuarios de WhatsApp. Natasha, decía antes, Lucía acaba de regresar de Río y bueno, José Antonio Guardiola y Alicia Gómez Montano viajan con mucha frecuencia a Latinoamérica. No sé si podéis hacer un breve repaso sobre las cosas. ¿Cómo está la libertad de prensa en el continente americano? Bueno, en el continente americano habría que ir un poco, claro, es un demasiado espacio y demasiado terreno y además, por ejemplo, hay países como Colombia donde en parte la situación ha cambiado debido al proceso de paz, pero bueno, tenemos luego aquí expertas periodistas colombianas que también nos van a hablar de ellos. Están los países donde directamente te matan, como es México, y nos lo han contado muy bien hace un ratito, y están los países donde, por ejemplo, se extorsiona, y está donde los países donde parece que no pasa nada y de pronto vuelve a pasar, como es el caso de Nicaragua, donde las revueltas por las reformas que querían hacer en lo que es la seguridad social de los nicaragüenses ha provocado una serie de protestas con 27 muertos y uno de ellos periodista, Miguel Gaona. José Antonio Guardiola, tú has vuelto hace nada de Texas, ¿no? Y, bueno, que es casi Latinoamérica, ¿no? Podría decirse, yo no sé. Aparte. Yo no sé si se nota la influencia de Trump en todo esto. Sí, bueno, por un lado yo creo que la fiebre tuitera del presidente de Estados Unidos se asume con cierta resignación por parte de los periodistas, entre otras cosas porque forma parte de la libertad de expresión que allí es sacrosanta. Otra cosa es cómo ejercen los medios de comunicación, tanto en castellano o en español como en inglés, cómo ejercen su papel de denuncia de todos los excesos, los abusos, los chantajes, es decir, la actividad política del presidente. Y yo creo que ahí, sean periódicos como el New York Times o el Washington Post, o sea la Tribuna de Texas, el papel que están desempeñando en desvelar todas las noticias que vamos conociendo, incluso hoy mismo, esta mañana, es digna de encomio, ¿no? Por otra parte, en Estados Unidos es que la primera enmienda está inoculada en la sociedad y en todos los ciudadanos de Estados Unidos, y desde 1790-91
se legisla que no puede haber una sola ley que restrinja la libertad de expresión o la libertad de prensa. Y eso es para todos. Cosa que también diré que nosotros, que somos periodistas internacionales, pero que vivimos aquí, a mí a veces me encantaría que tuviéramos una primera enmienda, porque cada vez nos cuesta más ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? Cuando en España vemos que los poderes están intentando controlar los medios públicos o los controlan, o incluso lo que los medios tradicionales cada vez son más permeables a la influencia de los poderosos, eso lleva a tener una prensa débil, y hay que, yo creo, alertar a la ciudadanía de que una prensa débil es sinónimo de democracia débil, ¿no? Centroamérica siempre requiere atención en torno a la libertad de prensa. Lo recordaba ahora mismo Alicia en el estallido social que se vive en Nicaragua. El asesinato escalofriante de un disparo a un periodista, Ángel Gaona, mientras informaba en directo, fue estremecedor. El periódico El País publicaba que durante esta ola de violencia sin precedentes los periodistas independientes habían denunciado que no contaban con garantías para ejercer su labor en Nicaragua. Hasta el sábado habían sido agredidos con violencia por lo menos 12 reporteros. Algunos de ellos además denunciaron el robo de sus equipos. Vosotros habéis estado en Nicaragua, ¿qué noticias recibís de vuestros colegas, de cómo tienen que informar desde allí, de vuestros corresponsales, de vuestros amigos? Pues Nicaragua fue uno de los primeros países que visité en el año 85, que mira que ha llovido desde entonces. Y la verdad es que esta jornada me ha permitido, bueno, ha sido un pretexto para hablar con algunas personas que conocí allí y con las que he seguido manteniendo en contacto, aunque alguno de ellos ya no vive en Nicaragua. Periodistas como Sofía Montenegro, como Sergio de Castro, como Sandra García, que fue directora de Barricada Internacional. Entonces me contaban que las presiones que ha habido del gobierno de Ortega sobre la prensa han sido siempre muy grandes, y me decían los tres con ironía, que ya son periodistas con experiencia, dice, la diferencia es que antes, abro comillas, todos éramos sandinistas. ¿Qué querían decir con eso? Bueno, que estaban todos entusiasmados con el proceso que había permitido la caída de la dictadura de Somoza, y por lo tanto, en ese sentido, digamos que se dejaban a veces engatusar o camelar por algunas de las presiones que recibían. La cosa fue cambiando, como también fue cambiando el propio gobierno de Ortega, y en este momento, aunque por ejemplo a España muchas veces llegan poquísimas noticias acerca de Nicaragua, la rebelión de los medios y la presión del gobierno de Ortega respecto a los medios es muy grande, especialmente a los tradicionales, a los de siempre, por ejemplo, a la prensa o al Confidencial que dirige el hijo del legendario periodista Chamorro. Sí, precisamente sobre la prensa. Ayer estuve hablando con Moisés Martínez, que es el jefe de investigación de periodismo de investigación de la prensa, y me comentaba que de los 12 periodistas heridos durante estas revueltas, en ninguno de esos casos las autoridades han iniciado una investigación para saber lo que pasó. Pasan 6 minutos de las 6 de la tarde, de las 5 en Canarias, jueves 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, establecido por Naciones Unidas. Un día que en Radio 5, una emisora Todo Noticias, celebramos con este programa especial que estamos emitiendo desde las 5 de la tarde en colaboración con Reporteros Sin Fronteras, en directo desde la Casa de América en Madrid. Reciban de nuevo los saludos de Lucía Vilaplana y de Lara López. Estamos repasando con nuestros invitados la situación de la libertad de prensa en el mundo, especialmente, lo decimos siempre, en Latinoamérica. Nos interesan sobre todo los medios de comunicación que se expresan en castellano, en español, y más especialmente aún este año hemos hablado ya de la situación en México y algunos otros países latinoamericanos, y ahora nos vamos a poner el foco en el norte de América del Sur, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela. En siglos pasados, durante la dominación española, gran parte de la zona que ocupan esos países, además de Panamá, eran un solo territorio, lo que se llamaba la Nueva Granada, luego la Gran Colombia. Hoy Colombia, Ecuador y Venezuela siguen enfrentándose a problemas comunes e interrelacionados, además de los propios de cada país. Es muy grande la influencia que ejercen unos sobre otros y no sabemos si esa interrelación se traduce en algo respecto a la información y a los medios de comunicación de cada país. Están con nosotros
unos periodistas, 4 concretamente, que les presento ya, de esos países, de Colombia, Ecuador y Venezuela. Son Fabiola León, de Colombia, Felipe Sánchez, también de Colombia, María Fernanda Ampuero, de Ecuador, y Domenico Chiappe, de Venezuela. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este programa en directo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Desde Bogotá ha viajado para estar aquí esta tarde Fabiola León, que es la corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en Colombia desde hace 10 años. Ella enlaza además varias tareas, la formación de periodistas en la universidad y el trabajo para Reporteros Sin Fronteras, que la lleva a estar en contacto permanente con los conflictos y con los problemas. Estamos hablando de secuestros, asesinatos, persecuciones, eso que sufren, que han sufrido hasta ahora sobre todo los periodistas colombianos, así que Fabiola, conoces perfectamente ese problema. Felipe Sánchez es sociólogo por la Universidad Nacional de Colombia y máster de periodismo de la Escuela del País, uno de los fundadores de la revista literaria digital Sombra Larga, y actualmente vive en Madrid, donde trabaja en la edición americana del País, La Mesa de América. Así es que creo que está siempre al tanto de lo que sucede en Colombia. Y nuestra siguiente invitada es María Fernanda Ampuero, de Ecuador. Les puedo contar de ella que vive también en Madrid, que es escritora y profesora en el máster de periodismo de ABC, que además de sus libros, sus trabajos periodísticos han recibido varios premios, Mejor Crónica del Año de la Organización Internacional de Migraciones, por ejemplo, y que en 2012 fue seleccionada como una de los 100 latinos más influyentes de España. También hablaremos enseguida con Domenico Chiappe, de Venezuela, pero la primera cuestión atañe a Colombia y a Ecuador. El 14 de abril, tras casi 20 días de incertidumbre, se confirmaba el asesinato allí en la frontera de 3 trabajadores del diario El Comercio. Habían sido secuestrados el día 26 de marzo por un grupo, lo comentábamos al principio, disidente de las FARC. El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor del equipo, Efraín Segarra. ¿Cómo se ha vivido entre los periodistas de Colombia y de Ecuador esta vuelta atrás en algo que ya parecía que habíamos abandonado, ¿no? que eran costumbres de otro momento? Bueno, pues en Colombia pensábamos que efectivamente pues el secuestro se había reducido, hablábamos de un secuestro más o menos al año, pero pues este nuevo secuestro que se presenta en la frontera pues se une obviamente al que vivió Salud Hernández y los periodistas holandeses, pero hay que decir que aquí son nuevas fuerzas, están las viejas fuerzas y las nuevas fuerzas armadas. Es una de las cosas que aprendimos en esta coyuntura de lo que pasó con nuestros colegas del comercio, pero también hay que hablar de la responsabilidad que nos cabe en este caso. Hay una responsabilidad por parte de los estados, la falta de comunicación, de información por parte de ambos gobiernos, lo que son también la responsabilidad de las redes sociales, de los ciudadanos en las redes sociales y la responsabilidad de los medios de comunicación. Creo que aquí tenemos una cantidad de enseñanzas para el periodismo, pero también para la ciudadanía, y definitivamente algo muy complicado fue el manejo de información por parte de los gobiernos. Nosotros vimos a Paul, a Javier y a Efraín pues morir prácticamente en nuestras pantallas del teléfono. Esto, como decías tú, es una cosa muy nueva y tremendamente que hace doble terrible la situación, porque la estamos viendo con absoluta impotencia. Sabemos que nuestros compañeros están secuestrados en la frontera norte. Además, esto para Ecuador es una situación completamente nueva. Ecuador es un país que siempre se ha caracterizado por la paz. Es una pequeña isla casi invisible. Y de repente nos enteramos que nuestros compañeros están no solamente secuestrados por la guerrilla, sino que hay un video, hay imágenes que recibimos además todos a lo loco en nuestros teléfonos, como si fuera un meme o si fuera un video viral. Son las caras de nuestros amigos con cadenas en el cuello, y la verdad es que nosotros jamás habíamos vivido esta situación. Y espero que haya sido precisamente por esta novedad y por esta situación de sorpresa para el Ecuador que el asunto se haya resuelto tan mal, porque sinceramente todos esperábamos el momento que nos dijeran que Paul, Javier y Efraín estaban en el aeropuerto de Quito y que sus familias los iban a poder ir a abrazar, pero no. Entonces esta campaña tan importante de Nos faltan 3, que transformó al Ecuador en un país de secuestrados, pues se sigue manteniendo. Ayer justamente en la redacción del Comercio
se inauguró una especie de mural reconocimiento a nuestros amigos con un fuego perpetuo, y pone la piel de gallina pensar que quizás son los primeros, pero no van a ser los últimos. Bueno, sí. Yo creo que para el periodismo colombiano y para el país en general, este crimen no fue un crimen contra unos periodistas extranjeros, sino un crimen contra la libertad de expresión en Colombia. No solo por el hecho de que todo apunta a que ellos fueron asesinados en suelo colombiano, sino porque los autores fue un grupo disidente de las FARC, que en su conjunto son aproximadamente 1.200 combatientes de los 7.000 que había antes, que están en todo el país y buena parte de ellos en la frontera con Ecuador, con lo cual esto se ha convertido en un problema también para los ecuatorianos. Está visto con esto que acaba de pasar y con las bombas que ese grupo disidente ha puesto a estaciones de policía, por ejemplo, en Ecuador. Pero es sobre todo un problema colombiano, porque esas 1.200 personas de las que estamos hablando que todavía están armadas son una amenaza para el país, siguen siendo una amenaza para el país, más allá de que obviamente ahora haya menos guerrilleros que antes. Lo que ellos hicieron asesinando a los ecuatorianos fue mandar un mensaje muy claro, y es que en ningún lado de la frontera los periodistas vamos a poder ir a informar lo que está pasando sobre el terreno y a contar el desarrollo de esta nueva fase de la guerra que se abre después de la firma del proceso de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Lo que dices es tremendo. En los asesinatos de periodistas, más allá del dolor que provocan, una de las cuestiones más crueles y más desesperantes es que no se observa diligencia ni policial ni judicial después de esos crímenes. Esta vez también parece que podría haber conflicto en la investigación, porque efectivamente estamos hablando de una frontera complicada y que es algo que atañe a los dos países. Fabiola, no sé si hay algún proceso iniciado, ¿qué sabéis? ¿Hay investigaciones en marcha? ¿Se va a aclarar lo ocurrido? Es preocupante que, por un lado, mientras el gobierno del Ecuador dijo voy a abrir los archivos de investigación para que ustedes revisen qué fue lo que hicimos, el Estado colombiano guardó silencio, y uno ahí lo que tiene que hablar es precisamente de presionar. Entonces las organizaciones ecuatorianas, colombianas y Reporteros Sin Fronteras precisamente nos dirigimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se abra una investigación como se ha realizado en México también, en el caso de los estudiantes, para que aquí se investigue qué fue lo que pasó y cuál es la responsabilidad que tienen los gobiernos de ambas partes. El nivel de impunidad en Colombia asciende prácticamente al 85%, que ni siquiera alcanzan a avanzar en la investigación. No es que llegaron a la investigación y se perdieron, sino que ni siquiera pudieron ser investigados. Entonces, por eso estamos haciendo como una presión, porque habíamos alcanzado a pedir para los periodistas ecuatorianos medidas cautelares y se da este desenlace. El mismo día que se piden las medidas o que se otorgan las medidas cautelares es cuando conocemos precisamente de las fotografías, y por eso en este momento estamos pidiendo a ambos gobiernos que esclarezcan cuál fue su participación y que abran sus archivos y nos digan cuál fue su responsabilidad, porque haber ejercido o haber tenido presencia militar teniendo rehenes, pues obviamente lo que estaba haciendo y lo que estaba causando era poner en peligro a los periodistas. Oye, pero ¿se puede hacer esa pregunta? ¿Se puede uno preguntar si, como en México, es el narcotráfico el mayor enemigo del periodismo en estos lugares del mundo o no? Lo que pasa es que en Colombia, pues si bien ha habido una presencia muy fuerte por el lado del narcotráfico, uno no puede comparar la cantidad de droga que maneja Ecuador a la que maneja Colombia, y efectivamente hay alianzas entre paramilitares y grupos narcotraficantes y entre las disidencias, las FARC y el Clan del Golfo, que en este momento lo que estamos viendo, por eso hablaba de unas viejas y unas nuevas, hay algunas cosas que traen de la guerrilla, pero hay algunas nuevas cosas que se están trayendo por parte del narcotráfico, como se ha venido desarrollando en México, que no es el mismo tipo de narcotráfico ni las mismas maneras de ejercer la violencia. Entonces, digamos que nos estamos prestando, nos traemos y nos llevamos este tipo de acciones violentas. A ver, yo creo que más que el narcotráfico, la principal amenaza de los periodistas colombianos hoy es la alianza entre las mafias y los políticos, los poderes locales. Hay una cifra que le puede poner rostro a esto, y es que entre 2000 y 2015, según un informe del Centro de Memoria Histórica, 9 de cada 10 periodistas asesinados en Colombia
eran reporteros que trabajaban en medios pequeños, medios regionales. Y bueno, ya que estamos en radio, más de la mitad de ellos eran periodistas radiales, que es el medio de comunicación por excelencia en Colombia. Entonces, estas personas que son las que están más expuestas al peligro de informar son a su vez también las más importantes para la protección de la democracia en el país, porque en Colombia generalmente, digamos que históricamente más bien, el Estado nunca ha estado presente en todo el territorio. Entonces, la forma en que la sociedad puede vigilar los poderes económicos locales y políticos es por medio de la prensa independiente, pero esto no se puede hacer obviamente si tienen sobre la cabeza un hacha que los está amenazando, por decirlo de alguna manera. Claro, además esto se mezcla, estas mafias entran también dentro de lo que son las multinacionales, el tema minero energético e incluso el tema del Estado. Uno de los principales victimarios de la libertad de expresión en Colombia viene siendo el Estado a través de las fuerzas militares y la policía. Tenemos que decir que entre el 2016 y el 2018 las agresiones contra periodistas prácticamente se duplicaron. Entonces, digamos que eso que en algún momento fue la esperanza y tuvimos una esperanza por la firma de la paz, pues lo que estamos viendo en este momento es que no es cierto, sino que estamos obviamente duplicados en agresiones contra la libertad de prensa que pasan porque cuando se acaba la guerrilla, cuando se hace el pacto, el acuerdo, emergen otra cantidad de conflictos que antes habían estado como escondidos precisamente por el conflicto armado. Pero esas alianzas de las que hablaba Felipe entre los poderes económicos, los poderes políticos y los actores armados, pues continúan, incluso lo que han hecho es potenciarse. Ya ven la complejidad del proceso. El Pacífico, donde operan los asesinos de los periodistas ecuatorianos, es una zona clave de producción y de transporte de cocaína, pero también es peligrosa la zona del otro lado, la otra frontera, la de Venezuela. Allí, recuerdo, estuvo secuestrada hace unos años la corresponsal del Mundo, Salud Hernández. Así que es el momento, Lara, de presentar a nuestro siguiente invitado de Venezuela. Domenico Chiappe vive en Madrid ya desde hace varios años, trabaja en la agencia Colpisa, ha sido editor gráfico en La Fábrica y otras revistas, nació en Perú, pero su familia emigró a Venezuela cuando él tenía 4 años, fue ahí donde se hizo periodista y donde ha dejado una brillante huella en numerosos medios venezolanos, hay muchos de ellos desaparecidos, la verdad, hasta que se vino a España, hace ya 15 años creo que te viniste, ¿no? Sí, 15 años. Te voy a trasladar la misma pregunta, ¿el narco es ahora el mayor enemigo del periodismo en Venezuela? ¿Crees que tiene otros enemigos peores? O? Bueno, gracias por la invitación y por este espacio. Bueno, el narco está infiltrado dentro de las estructuras de poder de Venezuela, del gobierno, y en realidad no viene a ser un problema directo de la libertad de expresión en Venezuela. La libertad de expresión y de información en Venezuela tiene sus particularidades, ¿no? La privación de ese ejercicio, de esos derechos, tiene unas particularidades típicas del régimen, que está envuelta en todo lo que es el caos económico y de inseguridad que está en todo el país. No hay unos grandes casos que enciendan una mecha. En el 2009 hubo un asesinato de un periodista en Valencia, donde las mafias de narcotráfico, de grupos de aniquilación y de gobierno están muy conectadas. Pero en realidad lo que atenta contra el periodismo en mi país es que son varios factores, son básicamente 6. Uno, el principal, es el derrumbe de la economía. ¿Cómo puede ejercer un periodista, por ejemplo, El Nacional, que es uno de los grandes medios, con una línea independiente, gana 700.000 bolívares? 700.000 bolívares es menos de un dólar. En otros periódicos digitales del mismo Venezuela pueden ganar 10 millones, que son 5 dólares, 7 dólares. Dentro de lo que es los precios de comer, de poder comer, ya no digo 3 veces al día, sino 2 veces al día, tienes que salir a donde están los productos subvencionados cuando hay y hacer largas colas. ¿Cómo puedes hacer una investigación cuando en tu puesto de trabajo no puedes estar más de 2, 3, 4 horas porque el sueldo no te alcanza para alimentarte tú y mucho menos a una familia, ¿no? El segundo punto que atenta contra la libertad de expresión es la compra de los medios, de los periódicos, los principales periódicos, radios y televisiones por parte de capitales afines a grupos de poder. Algunos son claramente, que apoyan claramente el gobierno de Maduro, lo que viene a ser la sucesión de Chávez, lo que es esa ala del chavismo, pero hay otros
que directamente apuntan a testaferros, que ya ni siquiera están en Venezuela, pero que de una manera alimentan a otros medios de comunicación para que saquen información relativa al gobierno, pero no relativa a las acciones y las corrupciones que ellos han estado allí, que representan también un ala del chavismo, en donde también hay gente que ahora mismo está en el poder, o lo que hemos visto hasta hace, lo que estamos viendo ahora en directo, que son las pugnas que hay entre ellos, en donde se empiezan a demandar, ¿no?, los principales cabecillas de lo que hubo durante la era Chávez. Domenico, hay sin duda otros problemas específicos, Sí. apuntabas tú que eran varios para la libertad de prensa en Venezuela y de ello tendremos ocasión sin duda de hablar ahora, pero me gustaría que siguiéramos en el proceso actual que vive Colombia, que está en una etapa tan complicada como esperanzadora. Hay que construir la paz después de esa larga y dolorosa guerra en la que todos han perdido mucho y en la que la libertad de información resultó brutalmente atacada. A lo largo de esa guerra, docenas de periodistas fueron asesinados y secuestrados, cerraron numerosos medios. Colombia cayó en la clasificación mundial de Reporteros Sin Fronteras hasta niveles muy peligrosos. Sí, Lucía, hoy la situación es otra, las cifras son otras, aunque siga en el puesto 129, y sobre todo las perspectivas son otras. Pero, por ejemplo, durante la campaña de las presidenciales del 27 de mayo, que están a la vuelta de la esquina, no sé si están pasando ya cosas preocupantes, si hay cambios respecto al pasado. Pues ahí tenemos varias cosas en Colombia. Una tiene que ver con la polarización que se genera obviamente entre los partidos y que pasa también por las redes sociales, y la polarización, uno de los problemas que trae es la estigmatización. Entonces, antes en Colombia era como un insulto decirle a alguien usted es guerrillero o simpatizante de la izquierda. En este momento es peor, si usted es de derecha o es de izquierda, también ¿cierto? Va a tener problemas porque la polarización se pasa obviamente también al plano del periodismo, y esta polarización también tiene un problema que precisamente hoy se está tratando aquí en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que tiene que ver con las noticias falsas. Entonces, como que mentir ya no es un problema, los mandatarios lo hacen, los políticos lo hacen, la gente en las redes lo hace. En este momento, una de las periodistas satíricas del Espectador, que precisamente tiene un espacio que se llama La Puya, que es una forma satírica, un poco de humor para hablar de la realidad de Colombia, le han hecho todo un montaje para decir que ella es castrochavista, y entonces lo que hay que hacer es no escucharla. Entonces, parte del problema que vamos a tener ahorita para las elecciones presidenciales entra por ahí, entra por la polarización política, por las falsas mentiras, y a esto se le junta obviamente los 5 actores armados que siguen existiendo en el país, y obviamente una concentración de medios grande frente a lo que pasa en Latinoamérica. El periodista argentino Martín Caparrós escribió hace unos meses una crónica sobre Colombia, la guerra desarmada, y escuchen, decía en su parte final: hay ahora 7.000 soldados menos, hay ahora 7.000 exsoldados que no saben qué va a ser de sus vidas, que ni siquiera están seguros de que su guerra haya terminado. Hay alrededor de millones y millones que lo esperan, y hay también los que querrían que no. La paz, a veces, concluía, es una guerra más confusa. ¿Creéis vosotros que esta reflexión de Martín Caparrós es atinada, que los medios pueden estar contribuyendo, a propósito o no, a confundir más que a aclarar? ¿Creéis que hacen falta nuevos medios para construir esa paz, que hacen falta algunos cambios? A ver, yo creo que Colombia está viviendo, en cuanto a periodismo, pese al panorama que hemos pintado nosotros, que es un poco más gris de lo que uno podría llegar a pensar después de la firma de la paz. Hay que ver con las cifras en la mano que el país de todas formas sí ha avanzado un poco en lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Si lo tomamos por décadas, por ejemplo, en los 80 durante el auge del cartel de Medellín hubo 43 asesinatos de periodistas. Luego en los 90, cuando se inaugura la guerra sin cuartel de la guerrilla, los paramilitares y el ejército, hubo 55 asesinatos. En los 2010 llega a haber, en los 2000, 39. Y en esta década lo que vamos son solo 9 asesinatos, que, bueno, no son solo 9 porque 9 son muchísimos, pero que comparados con los 55 que llegamos a tener, son un progreso enorme. Entonces yo creo que con esa ventaja el periodismo sí tiene que reinventarse, pero por otro lado tiene como una presión económica,
bueno, que no solamente pasa en Colombia, ¿no? La transformación digital también como que pesa mucho a la hora de intentar reinventarse. Yo creo que no son solamente nuevos medios para construir la paz, sino que creo que también hay que volver a las bases del periodismo, a la rigurosidad del periodismo, pero también hay que meterle el tema de la diversidad y la pluralidad. Muchos no es suficiente, diversos es mucho mejor. La tierra del gran periodismo, ¿no? Decía García Márquez, el lugar donde se suele decir en España que se habla y se escribe el español más bonito. Enseguida vamos a tener música otra vez aquí en este programa especial de Reporteros Sin Fronteras y Radio 5 desde Casa de América, pero antes vamos muy rápidamente a mirar Venezuela, ¿no, Lucía? Sí, vamos a mirar la frontera entre Colombia y Venezuela. Es actualmente un hervidero, no solo porque es un territorio marcado por la actividad del narcotráfico, también porque hay un trasiego continuo de personas que huyen, que están escapando literalmente de Venezuela a Colombia por la situación que se vive allí, escasez, anulación asfixiante de cualquier oposición política y, por supuesto, una libertad de información bajo mínimos, hasta el punto de que apenas quedan allí medios de comunicación que se puedan calificar de independientes. Venezuela está en el puesto 137 de los 180 países que hay en la clasificación de Reporteros Sin Fronteras. Domenico, no queremos decirte adiós sin que nos digas si tú crees que hay algún tipo de futuro para el periodismo en Venezuela. Bueno, el futuro, no solamente futuro, hay presente, es decir, hay aparte de los medios que existieron y que algunos todavía sobreviven o que están comprados por el chavismo, hay una cantidad de medios digitales que hacen periodismo de investigación, por ejemplo, armandoinfo.com, Efecto Cocuyo, La Patilla, Crónica 1, y estos medios pues vienen a estar bastante coaccionados por medidas legales que son donde un país donde no hay independencia de poderes, pues les ponen una demanda y solamente con un pequeño documento pueden ir presos sin ningún juicio por tiempo indefinido. Entonces, por ejemplo, los directivos de La Patilla y de Armando Info están fuera del país, huidos, exiliados, precisamente porque sus informaciones, sus investigaciones muy bien sustentadas además, y que sirven para abrir y para mostrar lo que ha sucedido con el dinero en Venezuela en todos estos años, están demandados y han tenido que irse por la inseguridad jurídica y la falta de Estado de Derecho. Hola, soy Amaya Prieto, periodista de Radio Nacional, dirijo el programa Viaje al Centro de la Noche y soy madrina del periodista turco Ahmet Sik, al que hace una semana condenaron a 6 años y 6 meses junto a otros 13 directivos y compañeros del periódico Cumhuriyet, uno de los más antiguos de Turquía. En total suman más de 50 años de cárcel, acusados de propaganda terrorista y de colaborar con 3 organizaciones que curiosamente se odian entre sí, el PKK kurdo, una organización integrista y otra de extrema izquierda. Pero la verdad es que, entre otras cosas, publicaron un vídeo en el que se mostraba supuestamente el envío de armas turcas a algunas de las facciones que combaten en Siria. E incluso el propio Erdogan les había advertido que les iba a costar muy cara la osadía, como así ha sido. La verdad es que, como denuncia Reporteros Sin Fronteras, Turquía es una de las grandes prisiones de periodistas del mundo. Actualmente hay 150 informadores entre rejas acusados, en su mayor parte, de propaganda terrorista. Efectivamente, la verdad necesita periodismo, quizá más que nunca, porque nunca antes ha tenido tantos canales de difusión, la mentira tan rápido ha llegado inmediatamente a tantas personas y el periodismo creo que necesita verdad, responsabilidad y honestidad. Gracias a Reporteros Sin Fronteras por ser el altavoz de todos los que quieren acallar. Gracias, Amaya Prieto. De lo que pasa en Europa tenemos que hablar también. En las últimas semanas han sido asesinados 2 periodistas, uno en Eslovaquia, tiroteado en su casa junto a su novia, otro en Rusia, al que tiraron por la ventana de su casa. En ambos casos los periodistas estaban investigando casos de corrupción de sus gobiernos respectivos. Y en Europa pasan más cosas preocupantes. Circulan noticias falsas, hay manipulación con robots en las redes sociales desde las llamadas granjas digitales, localizadas sobre todo en Rusia, para interferir en la política de otros países
veces los cambios legislativos que se aprueban o se pretende aprobar en varios países europeos que tienden en su mayoría hacia un mayor control de la información. Las amenazas desde varios gobiernos a los medios públicos y privados y a los periodistas. Hay evidentes saltos de retroceso en la libertad de prensa en Europa, incluida España, que recordemos ha retrocedido 2 puestos en la clasificación de Reporteros sin Fronteras. Cifras y datos y ninguno bueno para la libertad de prensa. Pues para hablar de todo esto tenemos con nosotros esta tarde aquí en Casa de América, en el programa que está ofreciendo Reporteros sin Fronteras junto con Radio 5, a 3 periodistas españolas: Soledad Gallego Díaz, columnista en el diario El País, Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2018; Rosa Montero, columnista y veterana reportera en el mismo periódico, además de gran escritora; y Edith Rodríguez Cachera, que es la corresponsal de la organización internacional Reporteros sin Fronteras en España. Bienvenidas las 3, muy buenas tardes. Os quería preguntar a las 3, ¿por qué creéis que retrocede la calidad de la información y aumenta el peligro para el periodismo libre y de calidad en tantos países europeos? ¿Internet está resultando ser una herramienta tan peligrosa como útil para el periodismo? ¿Cómo podemos abordar todo esto? Son un montón de preguntas. Sí, empieza. Son muchísimas preguntas a la vez. Y no tenemos demasiado tiempo, pero vamos allá. No, bueno, lo primero es que evidentemente estamos ahora mismo en un momento en el mundo y en Europa también, por lo tanto, de retroceso de los valores democráticos, o por lo menos de crisis y de conflicto. El progreso, recordemos, no es obligatorio, ni mucho menos, no es que la vida vaya mejor forzosamente, y ahora estamos en un claro riesgo de involución, ¿no? Entonces, hay cantidad de síntomas en los gobiernos europeos muy asustantes, en Austria, en Hungría, en fin, en la República Checa, en todas partes, en Turquía, que acabamos de ver, por no hablar de Rusia, claro, ¿no?, que es tremebunda. Entonces, como se ha dicho antes también, efectivamente, se ha dicho al revés, pero bueno, que una prensa fuerte y una prensa libre es una democracia fuerte y una democracia desarrollada, pero se puede decir al contrario, unas democracias debilitadas y que caminan hacia los despotismos, pues inmediatamente suponen sojuzgar a los periodistas, cerrar los medios, amedrentarlos y desde luego poner trabas. Esa sería una parte, ¿no? Luego lo de los medios, lo de las redes, que me interesa muchísimo, si quieres lo partimos después, porque si no es mucho. Sí, yo creo que tienes mucha razón. Yo creo que ha influido muchísimo también en Europa el retroceso, también ha influido la crisis económica. La crisis económica ha hecho también que los periodistas estén en situaciones más precarias, es más difícil defender la información, las empresas tienen más fácil traficar con la información porque tienen más problemas, y eso está haciendo que se vea rápidamente el deterioro que se produce en los medios de comunicación en toda Europa. Yo creo que es bastante general, ¿no? Y luego otra cosa que se ha producido también terrible, que es la impunidad, ¿no? El asesinato de Daphne Caruana en Malta, es una periodista extraordinaria que estaba investigando la corrupción, el lavado de dinero, porque eso es una de las cosas, porque en Colombia o en otros lados hablamos de narcotráfico, en Europa de lo que se habla es del lavado de ese dinero, ¿no? Aquí lo que se hace es eso, lavarlo. Y entonces esta mujer puso una bomba en el coche y la mataron. Pero Malta es un país miembro de la Unión Europea. Malta está dentro de la Unión Europea. Una periodista que investigaba la corrupción de su gobierno y el lavado de dinero es asesinada con una bomba en su coche y no pasa nada. Sí. Algo pasa. Y en Italia hay una decena de periodistas que tienen que ir con policías todo el rato, precisamente porque están escribiendo contra la corrupción de sus países. O sea que Soledad ha puesto el dedo en la llaga también en otro de los problemas, ¿no? El de la corrupción, que parece que es que Europa, que eso es una cosa como de la... No, lo tenemos aquí y cada vez nos está comiendo más. Y luego legislaciones cada vez más autoritarias, ¿no? Al calor de excusas como el terrorismo internacional, en España las manifestaciones que surgieron a raíz del 15M, pues legislaciones que están cercenando cada vez más la labor periodística y que sirven un poquito de excusa, ¿no? En España estamos constatando un cierto clima de hostilidad en torno a la libertad de expresión e información. Yo sé que hablar de esto, después de todo lo que hemos escuchado, suena un poco a problemitas del primer mundo, pero Europa no deja de ser un referente
y la esperanza es que siga siéndolo siempre, ¿no? para los demás. Y hablando de redes, Rosa, en España en concreto las amenazas y el ciberacoso contra periodistas durante el proceso de referéndum ilegal en Cataluña, yo creo que también podríamos decir que ha marcado un antes y un después, ¿no? Sí, desde luego me consta y sé además de amigos que los han sufrido y que han sufrido presiones en las redes, han sufrido presiones también indirectas y directas personales. Es triste y señala pues el sectarismo que se está implantando también en nuestra sociedad. La tragedia de lo que está sucediendo en Cataluña y en España con respecto a Cataluña. Pero quiero poner aquí un punto de esperanza, porque recordemos que hasta hace muy poco hemos tenido una situación muchísimo más grave, con muertos reales, con muertos cada día en el País Vasco, y de eso estamos saliendo, pese a esa pantomima, ¿no? de declaración de ETA, de arrepentirse de unos muertos sí, de otros no, pero estamos saliendo de eso y eso fue hace muy poco, en lo mal que lo pasamos. Las redes son preocupantes para mí. Yo soy una partidaria, siempre lo he sido, tengo mucha actividad en redes, pero últimamente me está entrando verdadera angustia de este totum revolutum, efectivamente, de mentiras, de la utilización de las redes para confundir a la gente. Hasta tal punto estoy angustiada con esa situación que creo que estoy empezando a pensar que debería darse una asignatura en los colegios para manejarnos con la información, porque escribí hace poco un artículo en el que decía además que es terrible, porque parece que queremos ser engañados, ¿no? Porque antes siempre han manipulado, los dirigentes siempre han manipulado, los poderes siempre han manipulado, pero yo creo que a la persona de la calle antes le costaba más tener una versión alternativa. Estoy hablando yo que es hace 100 años, ¿no? Pues la versión alternativa, digamos que la pirámide de información del poder era machacante, ¿no? Pero ahora es que la tenemos al lado y no la queremos escuchar. Hay un sectarismo en donde estamos cayendo todos. Vemos un tuit que va con nuestras ideas, aunque sea completamente mentira, y nos da igual el otro que nos demuestra que es mentira, ni lo miramos. Vemos en un informativo, en una televisión, algo que es verdaderamente una manipulación extrema, y en la de al lado con zapear podríamos comprobarlo, no lo hacemos. Entonces, a mí me preocupa mucho ese nivel de desinformación activa al que estamos llegando y que nos está volviendo locos a todos y que está influyendo en la realidad europea y del mundo, ¿no? Sí, dice el eslogan de esta edición que el periodismo necesita la verdad, ¿no? Y yo creo que lo que estamos viendo en España, también en Europa, es que los medios, hablo bien de medios y no de periodistas, y eso hay que distinguir bien, aunque cada uno tenga su papel, digamos que están en ocasiones, y gracias también a las redes, cruzando la línea roja que hay entre los hechos y el relato. Y esa es la línea roja que separa el periodismo de la política. Y ahí hay una especie de totum revolutum, recogiendo las palabras de Rosa, muy peligrosa, y yo creo que ahí los periodistas tenemos mucho que hacer, ¿no? Como dice Chomsky, lo repito últimamente mucho, los hechos ya no importan, lo factual parece que está muerto, vamos al relato, pero es que eso es comprar la política entera. Entonces lo que tenemos que volver los periodistas, el esfuerzo nuestro es apegarnos a los hechos, a lo factual y a la verdad. Y al contrastar. Sí, creo que esto es una de las cosas fundamentales para ejercer el periodismo, la búsqueda de la verdad, la verdad de los datos, porque no es otra verdad la que nosotros podemos intentar localizar o encontrar. Es la verdad de los datos, y eso es imprescindible que estemos permanentemente reivindicando eso, que los periodistas contamos datos. Eso es lo primero de todo, la opinión después, pero lo primero, contamos datos. Los periodistas son reporteros, cuentan lo que ven, cuentan lo que descubren. Eso es fundamentalmente el periodismo. Y el problema de las redes es que, como decía Rosa, siempre ha habido una relación un poco elástica con la verdad por parte de los políticos, ¿no? Pero eso es una cosa, una relación un poco elástica, y otra cosa es lo que sucede ahora, porque eso es mentira organizada de una manera muy estructurada, no es una mentira casual de alguien que miente en un momento dado para quitarse un problema de encima, no. Son campañas enteras de falsificación de información, y eso es muy grave. Y eso, lo primero, yo creo que es descubrir de dónde salen. O sea, lo primero es que tenemos que averiguar de dónde salen esas informaciones falsas, ¿no? Y buscar, porque como no es una casualidad, sino que es una organización la que empieza, la que hace eso, o distintas organizaciones, por supuesto, tenemos que conseguir, otra de las cosas que tenemos que averiguar los periodistas es de dónde sale esa información falsa. ¿Y quién impide eso? ¿Quién impide que busquemos como informadores? No, primero no es fácil, y después hacen falta medios, hacen falta muchos medios para eso, pero se empiezan a localizar. Ya se ha localizado
la compañía esta Cambridge Analytica, Sí, sí. ya se han empezado, ha tenido que cerrar. Ya han cerrado, sí. O sea, en fin, se empiezan a poder contar cosas, empiezan los periodistas también a activarse en ese campo, ¿no? En Reporteros Sin Fronteras publicamos en el mes de septiembre un informe muy difundido sobre Cataluña, que habla de la primera parte del procés, que son los años previos a los eventos del último trimestre de 2017, y ahí los propios periodistas fueron quienes hicieron eco de las presiones que estaban sufriendo por no informar y denunciaron claramente que venían del poder, ¿no? Porque ya sabemos que el acoso, el trolerío raso, como solemos decir, lo padecen todos, pero una cosa es el acoso raso y otra cosa es el acoso desde el poder, así que los propios periodistas, me sumo a lo que dicen. Es momento de mandar un abrazo a los compañeros que hacen periodismo en Cataluña. A todos, un abrazo muy fuerte y mucho ánimo. Un abrazo a todos, porque es una situación que afecta a toda ideología y a todos los medios de toda línea editorial ahora mismo. Muy complicada. Sabíamos que iba a pasar esto, que nos íbamos a quedar con ganas de escucharos más, porque sois una referencia para todos nosotros, ¿no? Por vuestra experiencia, por vuestra veteranía y por vuestro prestigio. Pero no quiero que os vayáis sin que me digáis cada una, y muy brevemente, por favor, ¿qué es lo que veis peor y más peligroso ahora mismo para el periodismo en España? ¿Y qué es lo que veis de bueno? ¿Qué posibilidades de que crezca, de que mejore? Lo más peligroso es lo que ya dije, el sectarismo, la utilización, la manipulación por parte del poder. Como ha dicho además Sol, creo que la debilidad económica pues ha puesto a los medios realmente en un lugar de secuestro casi de los poderes y a los periodistas en una situación de un trabajo de esclavitud por un dinero asqueroso y haciendo tanto trabajo que es imposible hacerlo bien. Y el futuro, pues que yo creo que las democracias necesitan una prensa fuerte, y este país va a seguir siendo una democracia, se conseguirá una prensa mejor. Sí, yo creo también, tampoco no soy pesimista. Yo creo que al mismo tiempo que hay muchísimos problemas, pero también están surgiendo cantidad de medios digitales en los que periodistas jóvenes están intentando recuperar las cosas básicas del periodismo, que lo hacen con muchísimo entusiasmo, con muchísima entrega y con muchísima confianza en que eso podrá salir adelante. Yo espero que esos medios consigan salir adelante porque son una fuente de información muy importante para el conjunto de los ciudadanos, ¿no? Que en ese aspecto, aún sabiendo que la precariedad es enorme, incluso en esos medios la precariedad es enorme, aún así yo confío en que todas las nuevas generaciones de periodistas que están estupendamente capacitados para hacer un buen periodismo lo van a hacer. Sí, sí. Tenemos, si esto fuera un programa de fútbol, minuto y resultado para hablar de vuestros amadrinados, por favor. Bueno, yo estoy con el corazón roto por Tala Al-Mayohi, que es una bloguera siria que cuando la detuvieron en 2009 tenía 19 años y ha sido pues la víctima represaliada más joven de la primavera árabe. La condenaron, estuvo un año detenida extrajudicialmente en Siria, en las prisiones del Assad, que ya sabéis lo que les hacen, o sea, yo estoy horrorizada. La condenaron a 5 años sin pruebas en un juicio cerrado, casi clandestino. Y no solo eso, en 2013 los tribunales decretaron que tenían que liberarla y no la han liberado todavía. Entonces, este caso me rompe el corazón porque de todos los amadrinados que he tenido, creo que es el más trágico y el más indefenso. Yo amadrino a Raif Badawi, que es uno de los, yo creo que es uno de los, en este momento, de los paradigmas de lo que sucede con el periodismo libre en sociedades autoritarias, como es en este caso Arabia Saudí. Raif Badawi tenía una página web, fue detenido en 2012, fue sido condenado a 10 años de cárcel y a 1000 latigazos. Los latigazos, afortunadamente, de momento no los ha recibido. Pero lo increíble es que Arabia Saudí, con un nuevo príncipe heredero, está explicándonos que quiere hacer una apertura del régimen saudí, que sería muy bienvenida, pero la primera demostración de esa apertura del régimen saudí tiene que ser la puesta en libertad de Raif Badawi. Yo no quiero abundar mucho porque ya ha hablado Pilar Bernal de ella, de Narges Mohammadi, la periodista iraní que lleva
entrando y saliendo de la cárcel desde hace más de 15 años. Simplemente leer con motivo de los 1000 días en prisión que cumplió en febrero de los 16 años a los que está condenada, las líneas que demuestran su valentía, la valentía alucinante de esta señora que entra y sale, deja a su familia y a la que nadie doblega, y cómo se dirigió al juez. Le decía así: matar, encarcelar o atentar contra los derechos humanos de una persona no es una injusticia contra una persona, es una injusticia contra la sociedad. Será, por tanto, la sociedad quien le señale a usted como responsable de estos actos ilegales e inhumanos. Esto es lo que decía Nargues en su carta al juez. Soledad Gallego Díaz, Edith Rodríguez Cachera y Rosa Montero, ha sido un placer escucharos esas reflexiones que vienen de la experiencia y de la sensibilidad. Gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Tres músicos han querido estar también con nosotros esta tarde para hablar de esto, de la libertad de la información en el mundo. Hemos tenido la ocasión de descubrir la música de Rosalén y de Maruán. Y bueno, pues el tercero en discordia es Lucas Álvarez, que es también gran amigo de los dos músicos anteriores y un excepcional músico. No firma con su nombre, eso sí, búsquenlo como Pez Mago. Carretera bajo el sol, está esperando un hombre la señal. Guardias en la torre de control, aún no es el momento de saltar. No lleva consigo ni un papel, no identificado caminando. No hay nada que le pueda hacer volver. Esto ya no tiene marcha atrás. Estás cruzando. De noche se abre paso al fin. No parece haberle visto nadie. Se arrastra unos 500 metros más. Ahora hay un desierto que cruzar. Lo estás logrando. Nadie te puede detener, por lo menos vivo no será. Este sueño llega hasta el final, hasta el final. Ven las luces de ciudad, va corriendo hacia ellas sin aliento. Se oyen los ladridos de los perros y una hélice en el cielo, pero ya nadie te puede detener. Sueño llega hasta el final, hasta el final.
La verdad necesita periodismo. Radio 5 Todo Noticias, Radio Nacional de España y Reporteros Sin Fronteras. Pues nos quedan ya muy pocos minutos para llegar al final de este programa especial y los vamos a exprimir, ya verán. Alfonso Bauluz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Editor de la Mesa de Oriente en la Agencia EFE, profesor asociado de periodismo en la Complutense y miembro de la Junta Directiva de Reporteros Sin Fronteras, que también trabaja apoyando a los periodistas que lo arriesgan todo, lo que tienen y lo que no tienen y lo que tienen que pedir para trasladarnos la verdad de países donde no hay prensa libre, de donde estoy pensando en Siria, en tantos otros en conflicto. Si no están ellos, no sabemos lo que pasa allí, pero ellos no pueden ir porque no tienen quien les apoye. ¿Qué va a hacer por ello Reporteros Sin Fronteras? Bueno, vamos a ver, hasta ahora procuramos facilitar a medios físicos, digamos, como era un chaleco o una cobertura de seguro. Ahora tenemos un proyecto ambicioso que consiste en un desarrollo tecnológico con una aplicación que permita lo que nosotros hemos dado en llamar un chaleco virtual, que sirva de ayuda a esos periodistas cuando están en lugares en conflicto. Geolocalización, posicionamiento, medidas de seguridad, cómo evitar ser localizado, etcétera, etcétera. Una serie de desarrollos tecnológicos que nos van a permitir ayudarles. Y por otro lado, también estamos trabajando en cómo atenuar o buscar la manera de disminuir el acoso virtual en las redes, las amenazas y registrarlas. Tenemos un plan de formación, queremos la colaboración de algunas empresas que nos están, vamos a ver si conseguimos su apoyo, para establecer un plan de formación de jóvenes periodistas, pero también de personas que trabajan en las relaciones internacionales, en el derecho internacional, etcétera, etcétera, para documentar estos crímenes y estos acosos en el mundo virtual, que es tan real como el tradicional al que nos hemos enfrentado siempre. Todo ello muy necesario. Alfonso Bauluz, nos habría encantado hablar contigo de tu trabajo por África, Asia, América, sobre todo en Guinea Ecuatorial, donde sigue gobernando uno de los mayores depredadores de la libertad de prensa, Teodoro Obiang. Has cubierto guerras, desastres, elecciones. Yo invito, para conocer ese proyecto del que nos hablabas, a quienes nos están escuchando, que visiten la página de Reporteros Sin Fronteras, y a quienes quieran conocer más de tu trabajo interesantísimo, el libro que acabas de publicar, Prensa y Manipulación, el Pentágono y las operaciones de información. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Alfonso. Gracias también a Jaime Sanz, a Antonio Gutiérrez, a Iker Estevez, a Luis Pendón, a Javier Hernández, a todo el equipo de Reporteros Sin Fronteras, con Maco de la Cruz al frente, con Malena, Lucía, Florence, están todas por ahí sentadas, al resto del equipo. La verdad necesita periodismo, como se ha dicho aquí, Radio 5, Reporteros Sin Fronteras y Casa de América por la libertad de prensa en el mundo. Gracias, Lucía Vilaplana. Gracias, Lara López. Gracias a todos los intervinientes. La verdad necesita periodismo.